Hola nuevamente. ¿Alguna vez les ha pasado que no entienden por qué tienen que vivir cierta situación difícil? Tropezamos tantas veces seguidas que sentimos que estamos pasando por una mala racha. Incluso llegamos a sentir que la vida está siendo injusta con nosotros y no entendemos por qué nos está pasando a nosotros esa circunstancia. También ocurre que hay épocas en las que todo nos sale bien. Nos sentimos tan afortunados que cuando nos detenemos a pensar, pensamos que hemos hecho para merecer tanto. Incluso hay situaciones en las que nos preguntamos por qué Dios nos puso a nosotros de ahí, cuando creemos que alguien más podría merecer o necesitar más que nosotros vivir cierta experiencia. A mí me ha pasado varias veces, por eso hoy quiero hablarles de algo que he aprendido haciendo una retrospectiva de mi vida. Nada es casualidad, todo tiene un propósito. Muchas veces logramos entender ciertas situaciones días, meses y hasta años después cuando logramos conectar una situación del pasado con nuestra realidad presente y la podemos alinear con nuestra visión futura o nuestro propósito. Al respecto, quiero compartirles una frase de Steve Jobs. Él decía, no puedes conectar los puntos si miras hacia el frente, solo puedes hacerlo si miras hacia atrás. Por eso tienes que confiar en que, de alguna manera, los puntos se conectarán en tu futuro. Yo diría que tampoco lo puedes conectar si miras el presente. Es decir, cuando estás viviendo aquella situación, es difícil que logres comprender cómo una situación u otra te va a llevar o se conectará con tu futuro o el propósito de tu vida. Incluso cuando tengas una visión clara de qué es lo que quieres y hacia dónde vas, no podrás entender ciertas situaciones. Porque a veces las cosas no te salen como las tenías planeadas. A veces tú planeas algo, pero las cosas salen diferentes. Entonces, no logras entender en ese momento cómo se conectará con tu propósito. Pero todo tiene un fin. A mí me ha pasado que me pongo a pensar que hay ciertas situaciones que simplemente la vida me ha llevado hasta un determinado lugar, aun cuando mis planes eran otros. Para mí es importante hablarles de esto porque creo que la vida se encarga una y otra vez de decirnos por qué vinimos a este mundo, para qué estamos aquí. Aunque muchas veces tengamos verdaderas intenciones de escuchar, normalmente ahogamos esa voz interior con nuestro ajetreo del día a día. Yo llevo varios años en que la vida se ha encargado de decirme a través de ideas, pensamientos, sueños, visiones, incluso situaciones difíciles, fracasos y hasta éxitos, que debo dedicarme a enseñar, que debo transmitir lo que conozco. Pero normalmente le he dado la espalda a esta voz interior y a veces postergamos lo que debemos hacer por demasiado tiempo. Aún así, he aprendido que por eso naciste y por eso tu propósito te persigue toda tu vida. Aun cuando decidas hacer otra cosa, mientras estás en ese camino, estás aprendiendo algo importante que a futuro se va a volver a conectar con el propósito de tu vida. A veces somos bastante necios y no queremos escuchar. Nos dejamos llevar por la corriente de la sociedad, de lo que dice el mundo externo. Pero entonces es cuando la vida se encarga de hacerte pasar por ciertas dificultades que te hacen dar una pausa y volver a escuchar esa voz interior que te dice exactamente y con claridad qué es lo que tiene que hacer. Esto va a ocurrir tantas veces que sean necesarias hasta que decidas escuchar esa voz y decidas seguir tu propósito. Te invito a que hagas una pausa, mires hacia atrás y hagas una retrospectiva de tu vida. Pregúntate qué cosas de mi pasado señalan hacia mi futuro. Es increíble ver cómo todo se conecta, incluso desde que eras niño. Recuerdo que en uno de mis videos anteriores les dije que la vida se encarga de ponerte una y otra vez la misma prueba hasta que logremos trascender. Y de esto les estoy hablando. Cuando nosotros no seguimos nuestro propósito y nos desviamos para hacer cualquier otra cosa, la vida se encarga una y otra vez de decirnos qué camino debemos tomar. Esto lo hace de dos diferentes formas. Uno, cuando nos damos espacios de autorreflexión, no nos sentimos satisfechos con ciertas partes de nuestra vida y tomamos la decisión de cambiar. Hacemos una elección consciente de escuchar nuestra voz interior y de decidir seguir ese camino. Y dos, cuando vivimos experiencias dolorosas, cuando pasamos por situaciones difíciles que nos hacen tener una pausa para volver a escuchar esa voz interior que nos dice qué es lo que debemos hacer. Como lo dije al inicio de este video, yo he vivido por ambas situaciones. Muchas veces he dejado de escuchar mi intuición, de escuchar esa voz interior
y de seguir mi propósito. Pero soy una persona que acostumbra a escribir, sobre todo cuando está pasando por una mala situación. Es una manera de desahogarme. Y leyendo un poco mis diarios o las cosas que he escrito en tiempos pasados, me he dado cuenta que en todas estas situaciones, sea por espacios de autorreflexión o sea por espacios en los que he pasado situaciones difíciles, siempre la visión y el propósito al que me ha llevado la vida es el mismo. Entonces comprendí que aunque yo muchas veces crea que no voy a poder hacerlo, que es imposible, que me estoy volviendo loca, que es algo inalcanzable, para esto nací y por eso la vida me ha traído hasta aquí. Ahora tengo la certeza que Dios nos envía a la tierra con un propósito, que a todos nos da un don único, que encontrarlo y vivir haciendo lo que amamos es lo que nos lleva al éxito verdadero. Ahora quiero compartirles una frase de Oliver Wendell Holmes. Él decía: lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es poco importante comparado con lo que reside en nuestro interior. De la misma manera, Steve Jobs al respecto decía: ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. Ellos saben de alguna manera lo que realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Es que cada momento, de cada minuto, de cada hora, de cada día está sucediendo por alguna razón. Cuando hacemos una pausa y nos detenemos a mirar el milagro de nuestra vida en esta tierra, podremos conectarnos con qué y quién realmente somos. Porque el propósito debe ser tuyo, no de nadie más. Empresario, emprendedor, estudiante, joven. ¿Cuál es la motivación más profunda y grande? ¿Qué te está diciendo tu interior? ¿Por qué pusiste ese negocio y no otro? ¿Por qué ese emprendimiento y no otra? ¿Qué es lo que te hace levantar cada mañana? ¿Qué es lo que te gustaría hacer todos los días de tu vida? ¿Por qué esa meta y no otra? Si necesitas que te empujen a la meta, si ese negocio, esa meta, esa carrera no te llenan el corazón, si te hace sentir un vacío en el estómago y una angustia, entonces ese negocio, ese emprendimiento, esa carrera, esa meta, ese propósito no es tuyo. Quiero compartirles una frase de Lisa Nichols, conferencista de transformación personal de Los Ángeles. Ella dice: nadie tiene por qué entender tu visión, porque Dios, la divinidad, no le dio tu visión a nadie más que a ti. Suena bastante fácil. Para ser felices y tener éxito verdadero, solo tengo que escuchar mi voz interior y hacer lo que me nace hacer. Pero los seres humanos somos algo más complicado que eso. Tenemos un sinnúmero de variables que nos impide ser nosotros mismos, escuchar nuestra voz interior y hacer lo que nos nace. Normalmente pasamos consiguiendo triunfos vacíos. Vivimos para tener ingresos más altos, un grado de reconocimiento y alcanzar ciertas metas profesionales. Cuando nos damos cuenta que esa ansiedad por alcanzar la meta nos ha alejado de lo que realmente nos importa. Por eso los invito a que identifiquen su propósito y vivan con un fin en mente. Verán cuán distinta es nuestra vida cuando tenemos claro qué es lo que realmente nos importa y cada día actuamos para hacer y hacer lo que nos interesa. Quiero compartirles el segundo hábito del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Empieza con un fin en mente. El autor Steve Covey en su bestseller menciona que para empezar con un fin en mente debes tener una imagen de vida como marco de referencia. De tal manera que la conducta de hoy, de mañana, de la semana que viene, del mes que viene, puede examinarse en el contexto de un todo, de lo que realmente a usted le importa. Todos los seres humanos tenemos un propósito, alineado con un don único, y este propósito tiene que ver con contribuir de alguna manera con nuestro mundo. Por eso creo que la vida se encarga de ponernos ciertas situaciones en las que nos demos espacios de autorreflexión para identificar ese propósito. Piensa en aquellas situaciones difíciles por las que has tenido que pasar, aquellas veces que has caído, que has fracasado, que sientes que ya no puedes más. Seguro que detrás de aquella caída hay un aprendizaje que finalmente se conecta con un todo. También piensa en aquellas situaciones en las que te has sentido afortunado, aquellas metas, logros, éxitos alcanzados. Creo personalmente que cuando esto ocurre tenemos la responsabilidad de alguna manera de contribuir con nuestro mundo. Por eso te invito a que te preguntes,
¿Para qué nos puso Dios en esta tierra? ¿Qué es lo que Él quiere hacer a través de ti? Las respuestas a estas preguntas te mostrarán tu don, tus talentos y el propósito de tu vida. Recuerdo que crecí en una familia bastante grande y unida. Por eso, para mí, la familia es importante. Pero al mismo tiempo, desde que era niña, siempre quise ser empresaria, tener una carrera profesional y tener éxito en el ámbito profesional. Recuerdo que una época de mi vida dediqué tantas horas a estudiar, formarme y trabajar que terminé descuidando lo más importante para mí, mi familia y hasta mi propia vida. Incluso cuando llegué a ser empresaria y tuve mi primer negocio, las cosas no eran como esperaba. Cada vez trabajaba más y tenía menos tiempo. Descuidaba más a mi familia y descuidaba más incluso mi propio cuidado personal. Y terminamos siendo esos empresarios que solo consiguen alcanzar una de las metas de su vida. Empresarios, los seres humanos somos mucho más que mente. Por eso es importante que seamos conscientes de que debemos trabajar en todos esos demás ámbitos. Dentro de nosotros hay un inmenso universo por trabajar. Y si trabajamos en todos estos ámbitos, vamos a ser empresarios más felices. Llevo varios años en mi proceso de transformación. Tengo un fin en mente, tengo un tablero de visión, donde considero todos los ámbitos de mi vida que para mí son importantes. El trabajar con un fin en mente te motiva cada día a llegar a alcanzar no una, sino varias metas, porque son varios ámbitos los que estás trabajando. Pero no debo decirte que el tener un fin en mente hace que todo sea más fácil. Como les he dicho varias veces, el camino es difícil. A veces las cosas no salen como tú las tenías planeadas, pero el tener un propósito, un fin en mente, una visión de vida en donde consideras lo que a ti te importa, cuando es tu propósito, entonces todos los días alcanzas las fuerzas, las agallas que necesitas para seguir adelante, para levantarte de las caídas, para vencer los fracasos y para aprender y verlo todo desde otra perspectiva. Para finalizar, quiero dejarles un ejercicio de autorreflexión. Son las 3 preguntas más importantes de Vishen Lakhiani. Como secreto te digo que no lo pienses demasiado. Simplemente cuando quieras responder la pregunta, escribe lo que te nace del corazón. Empieza a escribir y mover el lápiz y todo lo que te venga a tu mente empieza a ponerlo en un papel. Recuerda, no hay respuestas correctas e incorrectas. Simplemente escribe lo que haga bailar tu alma. Te dejo las 3 preguntas. Primero, ¿qué experiencias humanas quieres vivir? ¿Qué puede hacer bailar tu alma? Segundo, ¿cómo quieres crecer y desarrollarte como persona? ¿En qué me tengo que convertir? Y tercero, ¿cómo quieres contribuir al mundo? Si pudieras vivir estas experiencias maravillosas, ¿cómo podrías contribuir al mundo? Te deseo mucha suerte con estas 3 preguntas y te recuerdo que en Simbiosis tenemos programas de formación donde fusionamos herramientas y mejores prácticas de gestión empresarial con técnicas de coaching ontológico. De esta manera ayudamos a los empresarios, emprendedores o jóvenes que quieran emprender a poder hacer un emprendimiento desde su propósito, su don único, esa visión de vida, contemplando todos los ámbitos que son importantes para ti. No dudes en llamarnos y contactarnos, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @simbiosis.cc, en YouTube, Ana Bernal. Y si te gustó el video, no olvides compartir y darme like.